Cuerpo de Bomberos de la capital existen 17 zonas vulnerables a los incendios forestales en la capital. Después de experiencias como las de El Panecillo, ¿existían controles en estas zonas de la ciudad para evitar que esto no suceda? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña José Vaca, director de inspección de la Agencia Metropolitana de Control. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, prestos aquí a informarles un poco de cosas. Bueno, no es noticia para nadie que el 99% de los incendios en Quito son provocados y que efectivamente pues estamos en un tiempo de sequía extrema. Si los bomberos ya habían detectado estos 17 puntos o zonas vulnerables, como se las llama, ¿qué tipo de controles se realizan en esta zona justamente para evitar que esto suceda? Sí, efectivamente, tenemos que entender que este 99% de incidencia respecto a cómo se inician los incendios, pues tiene o se refiere a negligencia o malas prácticas también por parte del ser humano. Son razones antrópicas, todas ellas. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que tratamos de encontrar en el campo para poder prevenir esto? Por un lado, son malas prácticas, como lo veníamos diciendo, dentro de los sistemas agrícolas, ¿no es cierto? Y de la agricultura en general, histórica que tenemos en nuestro país, sobre todo en las partes rurales, se tiene todavía esta costumbre de quemar la chacra, de quemar el sembrío antes de poder iniciar las siembras. Esto va a ocurrir en el mes de octubre, como tradicionalmente se lo viene llevando, y hay esta costumbre de quemar las chacras. Por otro lado, también hay una costumbre de quemar la basura en ciertos sectores. En la ciudad creo que más es eso, ¿no? Porque el tema de las chacras, de la quema de que se cree que los terrenos producen mejor cuando son quemados, eso es más creo que en la zona rural, ¿no? Sí, pero estamos hablando también de las zonas en los límites, ¿no es cierto? El límite entre lo rural y urbano, que tenemos muchos y que efectivamente son donde se han presentado algunos de los incendios que hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos días. Estas son dos cosas. Hay otra adicional, cuando no hay un buen mantenimiento de los lotes baldíos o de los lotes que se encuentran sin construcciones, sin habitación o habitabilidad. Esto también hay una incidencia de esto. Son tres factores muy puntuales que nosotros lo que hacemos bajo las directrices de una estricta coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Quito es identificar este tipo de incidencias, identificar sectores que son vulnerables y comenzar a hacer patrullajes. Nosotros con el Cuerpo de Bomberos tenemos 3 patrullas permanentes en la ciudad de Quito. Están trabajando con un instructor y con personal de bomberos también, y hemos activado en estos últimos días 9 patrullas adicionales por parte de la Agencia Metropolitana de Control, evidentemente siempre con la coordinación que debemos tener y con la coordinación que se ha mantenido con el municipio de Quito, con el resto de entidades, Cuerpo de Agentes de Control y demás. Pero, esas patrullas han estado funcionando porque escuchaba a las autoridades que han pedido a los vecinos de las localidades incendiadas que revisen las cámaras de seguridad en busca de pistas para ver si las personas que han provocado los incendios. ¿El municipio no ha activado justamente esos patrullajes o ha activado algún tipo de videovigilancia en las zonas que son vulnerables y que las tiene identificadas justamente para servirse de eso? La videovigilancia se la mantiene desde el 911 y también desde las cámaras que mantiene el Cuerpo de Agentes de Control. ¿En esos puntos? No necesariamente en todos los puntos, porque tenemos que estar claros que son puntos de bosques protectores, de espacios que tenemos como de protección ecológica también, que no necesariamente tienen los puntos de vigilancia, que estas cámaras están montadas para efectos de seguridad fundamentalmente. Estos otros puntos se van atendiendo y precisamente se tiene que hacer 2 acciones, que es en esta corresponsabilidad que tenemos con la sociedad. Pero esa vigilancia en esos puntos no debería haber sido parte de una estrategia de prevención, considerando lo que usted acaba de decir, los problemas climáticos que estamos enfrentando hoy en día y que incluso fueron anunciados desde el año pasado. Sí, efectivamente, y por eso se han activado todas estas patrullas. El tema es que es bien importante entender, nuestras patrullas circulan por circuitos que hemos generado en estos 17 puntos, y hay circuitos que vamos trabajando en las avenidas, ¿no es cierto? Entonces vamos con la Córdoba Galarza, por ejemplo, que es una avenida, pero es muy extenso el territorio para poder cubrir permanentemente con patrullas de vigilancia.
Tenemos muy buenos resultados que los podemos reportar y que nos han dado excelentes resultados las patrullas, pero es evidente que también tiene que haber esta cooperación del ciudadano. Y el ciudadano también, parte de las tareas de prevención ha sido conversar con los ciudadanos, exhortarles a que también colaboren con las acciones tanto de la parte administrativa, Cuerpo de Bomberos y Agencia Metropolitana de Control, como también con efectos de Fiscalía. Que se pueda recabar información, que se pueda recabar pruebas que nos permitan efectivamente generar sanciones y esas sanciones sean ejemplificadoras para poder prevenir este tipo de cosas hacia el futuro, ¿no? Ahora, los datos sobre las pérdidas dejan los indicios que dejan los incendios forestales en Quito son realmente desalentadores. Entre el 1 de julio y el 25 de septiembre se contabilizaron más de 285 incendios que dejaron alrededor de 1.700 hectáreas perdidas, según información que maneja el Cuerpo de Bomberos de la capital. Si aún no llegamos a los meses más fuertes de la sequía, según ha informado el gobierno, ¿cómo se va a intensificar los controles justamente en esas zonas vulnerables? Sí, hay que tener en consideración toda esta parte. La cuantificación es muy importante y la cuantificación tiene varios vectores, ¿no es cierto? Uno, son todas las pérdidas materiales que se han dado efectivamente en los últimos incendios, y eso dentro de la ordenanza que tenemos en el municipio corresponde a infracciones muy graves y tiene multas muy, muy fuertes para las personas que hayan ocasionado esos incendios. También existe el Código Penal y por eso vienen las investigaciones por parte de Fiscalía que se van a comenzar a aperturar de oficio por parte de la señora fiscal, de acuerdo a la información que se mantuvo. Esto es muy importante también para poder dar con el paradero de las personas. Pero hay otra parte de la cuantificación de las pérdidas. Recordemos que donde han ocurrido los incendios son corredores ecológicos. Estos corredores tienen una fauna, tienen una flora, tienen una serie de protección de esos espacios, ¿no es cierto? La misma pérdida de la capa vegetal en momentos de lluvia muy fuerte también nos puede generar otro conflicto, otro problema, y estamos preparándonos para eso también porque es importante prever este tipo de acciones. ¿Pero tiene el municipio realmente la capacidad operativa para vigilar estas zonas? Usted ha hablado de los patrullajes. ¿Es suficiente con eso? Nunca es suficiente. En este tipo de acciones nunca es suficiente. Estamos poniendo todo el contingente del municipio y por eso les decía que es muy importante toda esta articulación que se hace siempre para el liderazgo en este tipo de temas, de problemáticas, bajo el liderazgo del Cuerpo de Bomberos de Quito, que evidentemente son los que guían y marcan el camino, pero en una articulación permanente con Cuerpo de Agentes de Control, con la Agencia Metropolitana de Control y con el resto de instituciones que también participan en esto, inclusive como instituciones como la Unidad de Bienestar Animal, que también tiene que estar participando Secretaría de Seguridad, Secretaría de Ambiente. Es un colectivo entre todas las instituciones, pero nunca es suficiente, y de ahí el llamado a la ciudadanía, para que estén alertas, para que puedan recabar información y para que nos ayuden nosotros como funcionarios municipales en esta tarea gigantesca que es proteger a Quito de lo que está ocurriendo. De estos 17 puntos que han identificado como vulnerables, ¿incluyen puntos turísticos también? Puntos turísticos hay algunos, o sea, veamos, el Panecizo es un punto turístico, Guápulo también La Libertad, Guápulo, también ahí estamos confluyendo con zonas patrimoniales. En el caso de Guápulo es zona patrimonial y es zona de protección ecológica, todas esas laderas. Recordemos que tiene una incidencia muy fuerte estas laderas, tenemos ahí también es una microcuenca, por donde atraviesan ríos, riachuelos. Hay una serie de vectores que tienen que ser analizados y que evidentemente tienen que ser preservados. Todos estos lugares, hay lugares muy importantes, todas las laderas que están cercanas a Puembo, Pifo, estos sectores, es muy importante guardar los patrullajes. En estos días paramos 3 incidentes que posiblemente pudieron haber desencadenado en incendios fuertes en ese sector, pero ahí tiene una incidencia con el aeropuerto de Quito. Tenemos que proteger esas zonas también, porque tiene una influencia directamente. O sea, el tema de los incendios afecta a todos en todas las maneras posibles, ¿no? Pero hay formas también de, creo yo, de ir, lo que decía con la ministra Manzano, ¿no? Estas sequías intensas y estas lluvias intensas que vendrán con el invierno se van a mantener. Ese es el efecto del cambio climático. Cada vez el clima va a ser más intenso, más fuerte, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir con ello, protegiéndonos. Pero, por ejemplo, yo decía, a veces tal vez, claro, ahora vivimos una crisis de agua también, pero importante mantener esos campos húmedos, porque la sequía es tan fuerte cuando viene que
un fósforo lo prende todo, entonces hay que tratar de mantener esas áreas húmedas. ¿Tenemos esa capacidad en algún momento? Pues la capacidad para mantener áreas húmedas en estas extensiones y en áreas de protección ecológica o bosques protectores resulta imposible. Esto es un tema que va mucho más allá de una capacidad humana de cualquier institución, ¿no es cierto? Es parte de la convivencia, pero ahí viene un poco la lógica de reacción y prevención que tenemos que tener como autoridades, como municipio de Quito, conjuntamente con los ciudadanos. ¿Cómo aprendemos a convivir con estas cosas? Es muy claro lo que dice Gigi. El clima está cambiando, se vuelve más extremo con el cambio climático. El tema del agua es muy importante. El tema del agua, tanto en nuestro país, que nos está afectando a las hidroeléctricas y en general a una serie de cosas, pero no solo es aquí. Ocurre también en Bogotá, ocurre en Medellín. Claro, las selvas se están incendiando en Brasil. Ocurre en México. Los bosques húmedos. Es un tema que nos convoca a todos a repensarnos en cómo realmente convivimos, cómo trabajamos conjuntamente entre ciudadanos y autoridades para poder enfrentar este tipo de crisis que se nos vienen más complejas con el paso del tiempo. Esperemos que esta experiencia nos sirva para haber aprendido algo, ¿no? Estar atentos y cada día trabajar por el ambiente. No es el cambio climático, no es un tema de los científicos, algo que pasa por allá en otros países, en otros continentes. No, es algo que ya está aquí con nosotros. Hay que trabajar, entenderlo y proteger al planeta. Le agradezco muchísimo. A ustedes muchísimas gracias. Nos acompañó José Vaca, director de Inspección de la Agencia Metropolitana de Control.